Y bueno amigos, todo listo, más que preparados para un nuevo video que bueno, va a llevar de todo un poco por llamarlo de alguna manera, porque entre otras cosas vamos a repasar pues algo sobre Vini, quien bueno en este canal se ha defendido mucho y bueno, sí es cierto que hay muchas cosas que a Vinicius no solamente es criticable, sino que se le debe criticar. También es muy cierto, muchachones, que hay muchas cosas por las cuales se le debe defender y una de estas de las cosas que debemos repasar el día de hoy, que quiero repasar en este video el día de hoy, es ese tipo de cosas y un video que, bueno, me pareció más que interesante, ¿no? También dos cositas de la prensa, una del diario Sport y algo de ESPN, que, bueno, es algo sencillamente magnífico, sencillamente maravilloso, ¿no? Y para finalizar vamos a escuchar algo de David Bernabéu, que, bueno, ya sabemos todos lo que es David Bernabéu, ¿no? Un tipejo con todas todas las letras en mayúscula. Y es un tipo absolutamente consumido por el relato y la mayoría de esta gente pues está dirigiéndose a una gente que pues bueno, les toca tratarlos como tontos, como seguramente es lo que sea, ¿no? Vamos a arrancar con lo que les dije sobre Vini y este video que hace un chico TikToker que al parecer se llama Alberto Analista y la verdad me pareció sumamente interesante. Soy el defensor número uno de Vinicius y lo voy a ser siempre porque me parece que tenéis muy poca memoria. Debe ser que soy el único rarito que se acuerda los partidos, un Madrid-Barça, un clásico, y era nuestro mejor jugador. Te llegaba a unas semifinales de Champions contra el Bayern de Múnich y era nuestro mejor jugador, goles en finales de Champions, el partidazo que hace contra el Borussia de Dortmund. Y bueno, como esto te puedo hablar un montón de partidos. Y la gente ahora, para que veáis cómo sois, como ha llegado Mbappé, pues claro, ahora es que Vinicius es el problema, porque su ego, porque no sé qué. Hermano, Vinicius es un jugador que si no fuera por las rencillas y por las cosas externas al fútbol, tendría un Balón de Oro. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Cuánto tiempo ha sido nuestro mejor jugador? ¿Cuánto tiempo ha sido nuestra única arma? Equipos top, cuando se enfrentaban al Real Madrid, tenían que mover toda su alineación únicamente para poder parar a Vinicius. ¿Queréis que os recuerde cuando Araujo era para vosotros el mejor central del mundo, el mejor defensa del mundo, no sé qué, el próximo Kaiser? El jardinero le tenía que meter al lateral para intentar parar a Vinicius y aún así le bailaba. Pero bueno, a donde quería llegar con este vídeo es que ahora mismo todos, hasta él mismo, sabe perfectamente que no está rindiendo, no está siendo Vinicius. Ayer en el Clásico fui el primero en rabiar cuando vi un par de controles que hizo. Vale, ahora, ¿qué creéis? ¿Que vais a ir al mercado de fichajes y vais a traer algo que mejore a Vinicius? ¿En serio? Mamita querida. Muy interesante el contenido, sobre todo porque mira, él no se aleja de la realidad de que Vinicius está desde que empezó el año 2025 con un rendimiento absolutamente paupérrimo, ¿no? Eso creo que no va a tapar absolutamente nada de lo que estamos viendo con Vini, pero es una realidad, muchachos, y están con el tema este del ego, de que Mbappé, de que no sé qué. A esta mañana les subí un video en el que les hablaba sobre esto. La gente, ¿por qué ustedes creen que los culés alaban tanto a Mbappé, entre comillas, y le tiran tanto hate a Vinicius? Porque al único que ven como una real amenaza, al menos a día de hoy, es lo que se ve a día de hoy para mí, es a Vinicius. ¿Por qué? Porque ya les ha dado de mamar. En cambio Mbappé, pues ahí con sus cuentos, pues no ha hecho gran cosa. Les ha marcado muchos goles, pero si te pones a ver, cuando jugaba en el PSG le marcó mucho en Champions, pero para el PSG eso no significó nada, en teoría, porque no terminó siendo campeón. Este año, pues bueno, le marcó unos cuantos goles también al Barça, pero tampoco le significó realmente nada al Real Madrid, quien perdió todos los títulos a nivel nacional, no con el Barça, ¿no? Entonces yo creo que es lo que les estaba diciendo. No debemos olvidar, porque es absolutamente, muy probablemente lo termine siendo el año que viene nuevamente uno de los 5 mejores futbolistas, 3 mejores futbolistas del mundo, que está en una racha absolutamente de locos, pero hay que entender también el contexto. Se ha criticado mucho a Bellingham, creo que lo de Bellingham es sumamente recuperable. También ha tenido un 2025 bastante pobre, hay que decirlo. Pero creo que estos dos son futbolistas muy recuperables y que se los juntas bien con Mbappé, un técnico que aparentemente trabaja de verdad. Yo creo que esto puede ir a muchísimo más, así que para tenerlo en cuenta, aquí en este canal se va a defender a Vinicius. No está bien que incluso los madridistas, ay sí, Vinicius se porta como un tonto y no sé qué, y a Lamine alabarlo cuando hace tonterías incluso más grandes que las que hace Vinicius, porque Vinicius ha tenido un mal rendimiento que se le ha mezclado con alguna otra tontería que se le ha escapado, que yo creo que hemos exagerado incluso la crítica, ¿no? Vamos a empezar con las dos críticas de prensa que quería mostrarles. Esta primera del diario Sport.
Que bueno, yo creo que ya con este subtítulo que aparece aquí, Lamine directo al Balón de Oro, yo creo que ya nos da una idea de lo que vamos a leer. Pero bajamos un poquito y vemos esto que dice: el Barça se carga a Ancelotti. Después de perder la Supercopa, la Copa y la Liga ante el equipo azulgrana, el italiano deja el Madrid para ser seleccionador de Brasil. La federación hizo oficial su fichaje antes de que el Real Madrid se pronuncie y Xabi Alonso dirigirá el club en el Mundial de Clubes, ¿no? Por ahí vi que alguien lo compartió, creo que era Ramón Álvarez de Mon, y le puso algo como que les ha faltado mucha elegancia o mucha clase, algo así. Es que no, Ramón, no les ha faltado clase. Esto es lo que son gentuza. Directamente es que no conocen lo que es clase, el señorío realmente. Un tipo como Ancelotti, que yo creo que a veces peca incluso de politiquería, que peca de este tipo de cosas. Creo que es lo que deberíamos en todo caso tener en cuenta, ¿no? Pero así es esta gente definitivamente. La otra que quería que viéramos, era esta de ESPN. ESPN FC, y colocan: a veces la historia se repite. Se ve ahí al Madrid de Ronaldo, Figo, Beckham, Zidane, y también se ve a Ronaldinho. En la segunda imagen se ve a Benzema, Kaká, Ronaldo, y aparece Messi solo. En la última aparece Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Jude Bellingham, y aparece Lamine Yamal, ¿no? Es curioso todo esto porque lo leí en un tweet también, me pareció muy interesante. En la primera imagen, en la que vemos a Ronaldinho con los Galácticos de Florentino, los primeros, habían 6 Champions de diferencia. En la segunda imagen, en la que se ve Messi contra Cristiano, Kaká y Benzema, habían 8 Champions de diferencias. Y en la tercera imagen, en la que aparece Lamine Yamal con los 4 jugadores que estaban llamados a dominar el mundo del fútbol este año, hay 10 Champions de diferencias. Lo único que te voy a decir, y es bien, que ya con esto digo bastante, es que ojalá se siga repitiendo la historia, porque nosotros estaríamos totalmente encantados. Y por cierto, increíble lo de esta gente, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar con esto de David Bernabéu, que repito, ya lo he dicho al principio, me parece que no puedo estar más acertado al respecto. David Bernabéu es un tipejo y creo que realmente no merece más que le dan nombre más que eso. Un tipejo que lo único que sirve es para repetir cantidad de barbaridades. A mí me impresiona de verdad que todavía haya gente que compre los relatos de tipos como David Bernabéu. De verdad me impresiona, pero lastimosamente sí hay gente que está muy a la par de esto. Bueno, es evidente que la plantilla ha sufrido bajas importantes y no le han repuesto. Eso es evidente. Y también es evidente que a mí Ancelotti me ha parecido siempre un entrenador pragmático, que se adapta a las circunstancias. No me ha parecido nunca en todos los equipos que ha estado un entrenador muy rico tácticamente. Me parece un gestor enorme de estrellas. Eso es muy importante. Para mí es un gran elogio de un entrenador poder decir eso. Pero es una evidencia que hay futbolistas trascendentales en esta plantilla que no le han hecho caso esta temporada. No le han corrido, no le han trabajado, no han tenido actitud, no han tenido en ningún momento ganas de aplicarse en la presión, en ser solidarios. Y evidentemente, bueno, a la vista está el vídeo que vimos el otro día en Movistar de Vinicius, ¿no? Ante eso, yo creo que cualquier entrenador, es decir, el día que a Hansi Flick le suceda esto con sus jugadores de ataque, pues evidentemente no veremos el Barça de Hansi Flick que hemos visto esta temporada, porque es imposible jugar como juega el Barça de Hansi Flick si los de arriba no curran. Y a Ancelotti, básicamente, yo lo que creo es que le ha pasado esto, y él lo ha dicho de forma desesperada en muchas ruedas de prensa, a veces sin que le preguntaran, ¿no? Ese es el problema que ha tenido Ancelotti. Y por alusiones, le digo a Raúl, efectivamente, yo prefiero perder como perdió el Barça en Milán que ganar como ganó el Madrid el año pasado, por ejemplo, en el campo del Manchester City. Porque creo... No, yo no he dicho eso. Argumento. Yo no he dicho eso. Rápido, sí. Ya, pero básicamente lo que he defendido siempre es eso. Porque creo que jugando 10 veces, como en el campo del Inter el otro día, el Barça ganará 9. Y jugando 10 veces como jugó y pasó por los penaltis el Madrid el año pasado en el campo del City de Guardiola, perderá 9. Eso es lo que yo creo, por eso lo defiendo. Pero sé ver las virtudes de Ancelotti y evidentemente, hombre, cuando ganas 15 títulos en el Real Madrid, como entrenador, tienes que tener cosas, si no es imposible. A ver, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que de tantas piroadas que dijo aquí David Bernabéu, nos podemos quedar perfectamente con una frase. Y dice: prefiero perder como perdió el Barcelona en Milán que ganar como ganó el Real Madrid al Manchester City la temporada pasada. Yo de verdad trato de ser respetuoso, de entender que hay opiniones, que hay criterios, que muchos de estos pues tendrán incluso sus fundamentos. Ellos juran y perjuran que
jugando como jugó el Barça, así terminará ganando 9 de 10 partidos. Pero ¿cuántos, por ejemplo, en la época de Xavi? No, dominamos al Bayern de Múnich, terminaron perdiendo. Dominamos al Inter de Milán, terminaron perdiendo. Dominamos a fulanito de tal, terminaron perdiendo. ¿Cuántas de esas? O sea, es que me parece sencillamente surrealista lo que se vive en este mundo actual y cómo se maneja el relato de manera impresionante. Yo de verdad no lo van a decir porque los futbolistas del Barça están preparados lo primero, odiar al Real Madrid y lo segundo, para manejar el relato. Pero te aseguro que muy dentro y que no lo van a decir los futbolistas del Barça, ¿tú crees que van a preferir haber perdido la Champions que haber jugado como jugó supuestamente el Madrid ante el City y terminar ganándoles? Que eso no se lo creen ni ellos mismos. Pero bueno, yo entiendo que también es una forma de alivianar un poco el dolor que les causó que el Inter de Milán les diera por el chiquito y los mandara para su casa a dormir después de ese tan ansiado triplete, que mira que yo de alguna manera hasta pensé que lo tenían merecido, ¿no? Pero bueno, lo merecido en el fútbol, según ellos, es lo que hacen ellos y no lo que hace el Madrid. Así que lo voy a dejar hasta aquí. Segundo video del día, tenía mucho tiempo que no hacía 2 videos en un día, lo he disfrutado muchísimo, quisiera saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video, a la Madrid y chao.